Bienvenidos, Dios les bendiga, buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde quiera que nos sintonizan a través de este su canal Ministerio Restauración y Poder desde Los Frailes Segundos, República Dominicana. Estamos aquí a través de esta su plataforma de YouTube. Hoy tenemos un conversatorio acerca del tema el Evangelio de estos tiempos. Conversando a través de este Ministerio Restauración y Poder, estamos en conversación con nuestro hermano evangelista Miguel Valenzuela. Es el líder de esta comunidad de Los Frailes Segundos. Miguel, Dios te bendiga. Te bendiga, mi hermano. ¿Cómo te sientes? Estamos muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Miguel, hay un tema que nos toca a nosotros. Nos toca porque en estos tiempos hay un trato con el Evangelio, hay unas acusaciones, hay unos temas que están en el tapete, y yo creo que nosotros como ministerio, como evangélicos, nos toca hablar de eso. Y es acerca, por ejemplo, hay una historia de unas acusaciones, unas cosas, serie de cosas, de unos reportajes hechos por una periodista famosa de República Dominicana hacia un pastor evangélico llamado Marcos Yaroide, en el cual pues ella expresa y da algunos enfoques en su reportaje de que hay unos tipos de tratos que se ven diferentes a lo que es la fe. ¿Qué nos dice la Biblia en cuanto a eso? ¿Cómo debemos ser nosotros los evangélicos? ¿Qué cree usted? ¿Cuál es su opinión en este caso? Bueno, mi hermano Jordi, es un caso un poco complejo en algún punto, pero la Biblia nos enseña a cada cristiano y a cada persona que ha recibido a Cristo cómo comportarnos. Ahí está nuestro manual, que es la Biblia. Por ejemplo, en Mateo capítulo 5, versos 11 y 12, nos habla, le dice que gozado cuando de una forma u otra hemos sido perseguidos, maltratados, o si han hablado mal de nosotros, mintiendo. Esa palabra tiene un gran peso cuando dice mintiendo. O sea, cuando suceda eso, debemos de gozarnos. Entonces, ese es uno de los primeros manual que nos da la enseñanza a través de Mateo. O sea, si un creyente de cierta manera está presentando cierta persecución o cierto peligro, si el creyente entiende que es una forma de persecución, ya sea espiritual o ya sea personal de una persona, yo creo que lo debido es mantener su calma y tener la oración y la fe en el Señor, de una forma de que entendiendo que Dios va a hacer algo, que es, creo, lo principal. Eso es lo primero que debemos de tener en cuenta como creyentes. Entonces, también nosotros somos un testimonio elegido. O sea, nuestra forma de comportarnos no es el Señor que nos va a decir cómo nosotros andamos, son las personas que nos ven. Tenemos una nube de testigos que nos mira o nos observa, y por eso nosotros como creyentes debemos de saber cuáles son nuestras pautas y cómo tenemos que comportarnos, tanto para agradar a Dios como también sabiendo que hay personas tan dentro y fuera de la iglesia que nos está observando. No hay una persona o no hay personas que sean más observadas que un creyente. Y más si un pastor o si tiene un liderazgo. Siempre somos observados en nuestro vecindario, en el lugar de trabajo, en el lugar que nos movemos. Siempre vamos a ser observados, porque hasta en la forma en que usted hable, eso la persona se da cuenta de eso. Y más, Miguel, en estos tiempos donde las redes sociales, todo el mundo habla, todo el mundo comenta, todo el mundo puede elaborar un comentario sobre cualquier tema y poner su punto de vista. En cuanto a este tema de este reportaje, hay muchos líderes cristianos pues que defienden al pastor Marcos Yaroide. No sé si usted lo conoce a fondo, sabe su historial. Marcos Yaroide es un pastor cristiano aquí en Santo Domingo, el cual en sus redes sociales él muestra una forma de vida
que algunos creen no muy adecuada para lo que es un hijo de Dios. ¿Qué opina usted? Bueno, desde el punto de vista bíblica, que es porque una forma es lo que dice la Biblia y cómo el creyente vive su vida, porque hay creyentes que viven su vida de una forma conforme a lo que entienden o interpretan o entienden, porque ahora mismo el evangelio se ha convertido un poco más de sentimiento, o sea, la persona busca más sentirse bien, encontrarse de que está bien, de que está haciendo las cosas bien, que hacer las cosas bien mayormente. Se acomoda. Sí, el cristiano, o vamos a decir, está dividido. Hay un grupo de creyentes que ahora mismo busca la forma de que entiende que buscarle a Dios es sentirse bien, sentirse pleno ellos. O sea, pero la Escritura no enseña eso. La Escritura enseña que nosotros debemos cumplir con la Escritura y debemos cumplir con los mandamientos, sea como sea que nos sintamos. Debemos cumplir con lo que ya está plasmado y con la ordenanza de Cristo. Eso es una de las primeras puntos que quiero tratar. Y el siguiente es que en cuanto a esa pregunta, por ejemplo, ahora mismo hay un sistema que la persona cuando entiende que está viviendo porque simple y llanamente se siente bien y entiende que Dios lo llamó a libertad. Ese es un grupo de sistema. Dios lo llamó a libertad y entiende que todo lo que es fuera de lo que él se siente o esa persona se siente mal, eso no es libertad. Si esa persona no se siente adecuado, no se siente bien, emocional, no es libre. Sin embargo, la Escritura no habla de una libertad que no tiene que ver tanto físicamente, sino tiene que ver espiritual, tiene que ver algo del alma y del espíritu. Lo hemos ponido en otro contexto, pero en ese caso que usted me está hablando, lo que creo es que hay comportamientos que no lo han ayudado. En cuanto a que no creo que sean comportamientos morales como tales. O sea, no se ha encontrado los pocos conocimientos que tengo, que he escuchado. No hay nada inmoral. Inmoral no podemos decir nunca que ha hecho nada. Por ejemplo, que haya sonado o conocido. Ahora, quizás su forma de vida en cuanto a las cosas materiales, su forma quizá de vestir o de conducirse quizá es un poco más diferente o muy ostentoso, choca con la tradición cristiana, con la tradición cristiana y la fe cristiana en cuanto a eso. ¿Por qué? Porque es una demostración de mucha riqueza, o sea, y de mucho pompa, o sea, hay cosas que se salen de un orden. Una, porque la Escritura habla en Pedro, en Primera de Pedro creo que habla, cuando dice que habla de los tontosos, y los tontosos es todo lo que sobresale demasiado. Sí. Y ahí que está el problema, creo, en cuanto a esas personas, es lo que ha sobresalido demasiado, es que su forma de vida ha sobresalido mucho, o sea, ha sido muy ostentoso, ha sido mucha demostración quizá de vanidades, cosas que se quedan aquí, y creo que ese ha sido el marco de que quizá lo hayan perseguido o que lo hayan mirado. Ese punto ahí. Miguel, pero a la luz de la Biblia, yo veo como que el evangelio de estos tiempos, como que los cristianos son un poco más frágiles, más ñoños, porque si nosotros nos vamos a la Biblia, a lo que es del libro de los Hechos hacia adelante, había una persecución contra la iglesia. Y las personas no se detenían por la persecución, sino que seguían su caminar. Y por ejemplo, vemos a un apóstol Pablo que aún haciendo las cosas del Señor, en ocasiones fue dejado como muerto y nunca se quejó. Inclusive cuando él vuelve a Jerusalén, mi hermano, él no busca defensa de los apóstoles y vuelven y lo maltratan y a veces lo dejan como muerto. Y la Biblia no ve esa cuestión de que él se quejaba o que buscaba ayuda o que lo demás. No, ¿por qué? Porque a veces usted no sabe por lo que Dios quiere pasarle. El evangelio es de sacrificio.
y sobre todo de obediencia. A veces las cosas, porque la Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Yo no puedo defender a Marco Yaroide porque Nuria lo esté atacando. Yo no puedo enfocarme a defender y a maldecir porque Nuria esté persiguiendo la iglesia. Y si está persiguiendo la iglesia, y si es de Dios que Nuria persiga la iglesia, y si es de Dios que Nuria se levante contra la iglesia, ¿para qué? Para que la iglesia se pueda sacudir y llegar al nivel donde Dios quiere llevarla. Y si este es el propósito de Dios, de que a través de Nuria la iglesia pueda reconocer que está dormida en un letargo, la mayoría. Y si esto es de Dios, para que te sacuda, para que entiendas, Entonces, yo no puedo estar autodefendiéndome, ni puedo defender a usted que lo conozco, porque yo no sé si yo estoy obstaculizando el propósito de Dios en tu vida. Si alguien se ha levantado contra ti y yo te estoy defendiendo, yo quizás esté limitando el propósito de Dios, porque esa defensa que yo te puedo hacer está contrarrestando el propósito de Dios en tu vida. Tú tienes que pasar por ese proceso para Dios llevarte al otro nivel. Ahora, cuando tú eres un siervo de Dios y entiendes que todo lo que le llegan a los hombres de Dios le ayudan para bien, y si con la humildad que es debida un siervo de Dios, si Marcos Yaroide es un siervo de Dios, que no dudo, debe entender estas cosas, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, a los cuales aquellos que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué usted añade? Bueno, puedo hablar sobre eso, que hay un foco, porque oiga lo que acontece. Todo el que se sube en la plataforma y en lo que es la farándula es un problema, porque en cuanto al mundo cristiano, por ejemplo, el personaje del pastor es pastor, pero usted sabe que su vida ya es una vida pública un poco más elevada que... Correcto. Y su vida pública algunas veces hace, quizá poniéndolo porque es el tema que estamos hablando, pero puede ser de mucho, porque ahora mismo hay muchas figuras públicas que se han convertido al Señor. Lo que pasa es que el problema ahí es que la persona primero tiene que poner las cosas de Cristo. Usted decía, por ejemplo, que los cristianos son muy frágiles ahora, pero el problema es lo que se está vendiendo ahora. ¿Qué es lo que se vende ahora? Ahora mayormente se está vendiendo que usted tiene que estar cómodo, que usted tiene que estar tranquilo, y es como usted decía. Pero yo añado algo a lo que usted decía. Desde el tiempo de Cristo hacia adelante, la iglesia, en la historia de la iglesia, es persecución. Completamente. La iglesia nació en persecución y siguió en persecución. De cierta forma, los apóstoles y hasta todo el que conoce y ha estudiado sabe que la iglesia ha tenido persecución todo el tiempo, toda la historia. Entonces, al fin y al cabo, enseñar algo diferente sería como ir en contra de lo que hasta nació así. Decir de que usted tiene que vivir una vida tranquila, que usted no puede recibir ataques, que usted no puede tener... Pero no es bíblico. No es bíblico. No es bíblico. Porque el mismo Jesús habla que ha venido a traer no paz. En otro contexto dice que él es paz, pero en un contexto dice, yo he venido a traer división, porque cuando tú te conviertes en un hogar, ya tú tienes el padre tuyo, de esa familia, de tu hogar, se divide, porque ya tú piensas de una manera diferente, ya tú estás en el espíritu, él no. Entonces ahí hay una guerra, porque ya tú eres de la luz y él lamentablemente sigue siendo de la tiniebla. Ya tú eres quien marca la luz en tu casa, y por esa razón el que se convierte a Cristo en un hogar ya marca una diferencia. Y las persecuciones, ¿para quiénes son? ¿Contra quién que se le va a levantar el enemigo? Es contra ti, porque tú eres la luz. Entonces es lo que pasa en el pueblo de Dios. El evangélico que cree que las cosas tienen que ir de pompa en pompa, no, varón, y que si tú no tienes un buen carro, una buena casa, tienes que revisarte, porque tú tienes que ser rico. La Biblia no te habla de eso. No, la Biblia no enseña eso. Y es posible que el tú serle fiel
a Dios, pueda traer algunas recompensas que el Señor quiera dar, correctamente, pero no obligatoriamente. Exactamente. Usted debe de tener toda la riqueza del mundo. Eso depende de lo que Dios quiera darle y depende ya también de un esfuerzo humano que haga. Pero en un caso también es bueno cosas que usted sabe por qué también esos tipos de persecuciones se sienten personales, porque cuando su mente y su corazón tiene la percepción de que usted no debe recibir ataques, que el cristiano tiene que estar bien en todos los sentidos, todas las otras cosas lo puede ver más personal que espiritual, porque dice la Escritura que nosotros no tenemos guerra ni contra sangre ni contra carne, sino contra potestades, huestes de maldad. Entonces el creyente, cuando sabe que siempre va a haber persecución, no toma la persecución personal, no toma la persecución, va directamente a donde está el problema, que es en lo espiritual. Entonces podemos decir, por ejemplo, que en ese reportaje, cuando viene a ver, se movió algo espiritual muy profundo. Correcto, estoy de acuerdo. Se movió algo espiritual que antes de responder habías que analizar, que antes quizás de ir al furor y ir a lo personal, habías que pasarlo por el altar de Dios. ¿Qué dice el Señor? Habías que pasarlo por el lienzo de Dios, a ver qué estaba aconteciendo antes de responder. ¿Por qué acontece esto? Porque cuando somos rápidos y tomamos la persecución personal, eso es lo que nos pasa, que como es personal, atacamos a la persona. Exactamente. Wow, Dios mío. Respondemos a la persona. Esa palabra, varón. Sí, cuando es personal, entonces atacamos a la persona porque vemos que es personal, que nos está atacando a nosotros. Pero usted tiene que saber que usted pertenece a un reino que fue atacado desde su inicio. Entonces, si usted pertenece a un reino que fue atacado desde su inicio, a una institución que fue atacada desde su inicio, ¿cómo usted entiende que usted no va a ser atacado? Y usted es parte de ese reino y de esa institución. Entonces, algunas veces es como que nuestro foco se ha ido a otro contexto. Se ha ido nuestra visión, nuestra percepción de la Escritura y de las cosas de Dios, como que se han vuelto, se han salido de contexto totalmente. Wow. Totalmente. Y al salirse del contexto hay un error, porque cada vez que vaya a haber alguien que diga o opine, nos vamos a ver como un enemigo, un adversario. Y eso es lo que quiere el enemigo, de que tú veas al otro como tu adversario, de que tú te desenfoques de lo espiritual y ve al hermano o ve al contrario, al amigo, al hombre, a la quien sea, lo vea como el que te está haciendo la guerra, pero tú no lo estás viendo como el instrumento que el enemigo quiere usar para quitarte del propósito de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla en Efesios que después de haberlo acabado todo, ¿qué? Estar firme. Porque no podemos justificar que mira, el pastor fulano ha hecho esto. Eso es lo que nos manda la Biblia a hacer. Ahora, ¿qué es lo que no te manda la Biblia a hacer? Hacer las cosas que no son del agrado de Dios. Tú no te puedes justificar con que tú has dado de comer a los pobres. Porque si es así, nos vamos al libro de 1 Corintios capítulo 13. ¿Qué dice Pablo? Pablo explica que si yo diera de comer a los pobres, que yo hasta diese mi cuerpo para ser quemado, y si yo no tengo amor, de nada me sirve. Es decir, que si tú haces las cosas y no tienes el amor de Dios, y tú no tienes dentro de ti el concepto claro espiritual, ¿por qué tú haces las cosas? No las haces por tu fuerza, sino porque tú eres un instrumento de Dios. Y tú debes seguir siendo un instrumento de Dios, aunque el pueblo entero te caiga encima. Amén. Aunque se revoltee lo que se revoltee contra ti, tú tienes que seguir siendo un instrumento de Dios. Entonces, el evangelio de estos tiempos tiene que volver a los inicios, a los principios, a la búsqueda, a la oración. No es tener una iglesia llena de gente, es tener una iglesia con personas que se acerquen a Dios, con gente que busquen a Dios. Ya para culminar, Miguel, su posición ya final con relación a este tema, al evangelio de estos tiempos. Amén. Creo que, como usted decía, mi amado, necesitamos más altar. Necesitamos que la iglesia entienda que todo inicia en el altar. El hombre, todo el que dirige, todo el líder, todo el que toma decisión necesita tener un contacto con Dios. Amén. Obligatoriamente, antes de tomar decisiones. Antes de una persona ser artista, es siervo de Dios. Antes de ser
cantante es siervo de Dios. Antes de ser pastor es siervo de Dios. O sea, todo tiene que ver con la relación con Dios. Si nos salimos de ahí, tenemos dificultades. Seamos quien seamos. Si nos salimos de la relación con Dios, del contacto con Dios y la guianza y la dirección de Él, vamos a tener inconveniente en el camino. Mi consejo es que no importa en qué esfera, en qué nivel esté el creyente, debe de tener un contacto con Dios y tomar decisiones basado a la voluntad de Dios y basada en la oración. Y conforme el Señor y el Espíritu Santo le guía, entonces responder o hacer conforme a la guianza del Señor. Todos, seamos lo que seamos, no importando el oficio que tengamos, no importando el cargo que tengamos en la iglesia o fuera de la iglesia, necesitamos, si somos creyentes de Dios, tener un contacto con Dios. Así mismo. Y es ahí que está la victoria de todo. Amén. Mensaje final, así mismo es, no importa la posición que tú estés, si te están destruyendo, te están tirando, tu mejor defensa es el Señor. Pregúntale al Señor qué debes hacer en este caso. Tú no puedes ser el defensor o el abogado de nadie. El abogado de cualquier cristiano está ahí en las Escrituras. Cristo Jesús, el que murió por todos nosotros. Si el Señor te permite pasar por un proceso, gózate, que Dios te va a hacer más fuerte. Los procesos no son para destruirte, es para hacerte más fuerte. Dios te bendiga. Este es su ministerio, Restauración y Poder.